Bueno, pues no les voy a robar más del tiempo debido, así que nos vamos a ir a las 8 como está programado. Pero pensando en este tema de los derechos de las víctimas, les decía, yo vi una preocupación constante, ¿no?, sobre la tensión que existe. Es cierto, puede haber tensiones, pero creo que para efectos del proceso, sobre todo, pues sobre todo los jueces en materia penal están enfrentando y enfrentarán en el sistema acusatorio, pues es importante que identifiquen muy bien qué derechos sí pueden entrar en tensión, ¿no?, durante el proceso. Ahora vamos a ver un casito de los casitos que traje, uno práctico, a ver si algo nos sirve para ver si podemos tomar una decisión razonable cuando entran en conflicto algunos de estos derechos. ¿Qué pasa con los derechos de las víctimas? Y aquí esta es una gran pregunta. La Ley General de Víctimas, todos sabemos, establece derechos, ¿cierto? Y los códigos procesales también establecen derechos. ¿Qué hacemos con la Ley de Víctimas? ¿Cómo la integramos al proceso penal? Es una ley general, para empezar. Eso no le quita el carácter de nada. Establece muchos derechos. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué piensan? De hecho, el que pueda ser considerada de propia voz ya resuelve alguna parte, pero algunas de las consideraciones características de protección corresponde al órgano investigador. Claro, o a las comisiones, a las instituciones que se tienen que crear localmente también para de protección a víctimas. Hay muchas, y creo que todas las procuradurías de todos los estados tienen centros de atención a víctimas, ¿cierto? Digamos, hay que hacer funcionar todo este engranaje que ya existe para que también funcione, digamos, dentro del marco del proceso penal, independientemente de que sea mixto o acusatorio. Yo veo con la ley de víctimas una tensión creada que no quiero decir cosas que no debería, pero yo creo que sí hay un factor político muy fuerte detrás y creo que sí se generan tensiones indebidas, ¿no?, con derechos del proceso penal en general. Las víctimas tienen muchos derechos desde hace mucho. Evidentemente, nuestra situación de impunidad y los números de impunidad no son, digamos, presumibles, ¿no? Ahí están. Pero como les mostraba en el video, esto tiene otra razón de ser, ¿no? Entonces, una cosa no justifica la otra. Hay un tema en particular con la ley de víctimas, hasta ahora es el único que yo he identificado, además de mucha gente que la defiende mucho, pero que sí es una contradicción muy clara, en particular ya con el sistema acusatorio, que tiene que ver con la presunción de inocencia. La ley de víctimas sigue utilizando el tema de la libertad provisional bajo caución. Está vigente ese tema en nuestro sistema, pero digamos, pensando que estamos en un proceso de reforma, creo que es un tema que se debió actualizar. No recuerdo ahora muy bien el artículo, pero básicamente, y se refiere a la reparación, el derecho a la reparación, dice que si el imputado se da la fuga, automáticamente se tiene que aplicar la garantía que dio como parte de la libertad provisional bajo caución en beneficio de la víctima. Eso contradice todo el sistema nuevo, ¿no? Porque de entrada ya no hablamos de libertad provisional bajo caución, ya no hablamos de reparación del daño en ese tema en particular, porque se entiende que, pues porque hay que reparar algo si no me han declarado responsable, ni siquiera por qué garantizarlo, ¿no? Entonces es una tensión ahí. ¿Qué pasa? Pues tenemos un código procesal, en el caso del nacional, por ejemplo, que no retoma ese lenguaje, y de hecho hubo algunas voces
de las personas que promovieron la ley de víctimas que decían el código está mal, hay que arreglarlo. Y el código tiene muchas cosas, ¿no? Pero este tema en particular, digamos, va con el sistema que queremos generar, ¿no? Un sistema penal democrático. Entonces, ese es uno de los temas que, pues, digamos, el proceso o el debido proceso de las víctimas como tal, porque sin duda como participantes en el proceso hay una serie de garantías, nos llevaría otro taller, ¿no? Entonces, sin duda lo podemos seguir discutiendo de aquí a que terminemos, pero yo solo les puntualizo estos temas. Finalmente, sobre derechos que tienen que ver con el debido proceso penal, pero no necesariamente reconocidos como elementos de debido proceso, pues están los derechos a la integridad y a la libertad y a la seguridad personales, por ejemplo, en temas de control de detención, ¿no? Hay que llevar a la persona al juez, no dejarlo ahí, no presentar un papelito, llevarlo, ¿no? Que el juez lo vea. ¿Por qué? Porque tiene que ver que estos derechos, por ejemplo, el de integridad, no esté violentado. Aquí había un video que de todos modos no se los voy a pasar por cuestiones de tiempo, pero es un documental que se hizo en relación con el caso de Israel Arzate que ya comentábamos, de Chihuahua, en el marco del sistema acusatorio. Uno de nuestros grandes pendientes todavía, tanto en el sistema mixto como en el acusatorio, es ¿qué hacemos con la tortura? ¿Cuándo va a tener una consecuencia legal dentro del proceso? Ese video tenía 10 segundos de la audiencia en Chihuahua, donde Israel Arzate le pregunta a la juez, oiga, yo le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque nos están sacando del penal para golpearnos, para que confesemos. De hecho, la Corte reconoció que hubo tortura, o sea que, digamos, ya hay una resolución sobre eso. Y la juez dijo, ese no es mi tema. Está en la audiencia, está en el video, pueden verlo si buscan Israel Arzate en Google, van a encontrar ese documental y esa parte de la audiencia. Hablando de publicidad de las audiencias, pues es el expediente de Israel, ¿no? Él quiso publicarlo, digamos, pero el expediente entre comillas. ¿Es cierto eso? Es decir, los jueces y las jueces no pueden hacer nada en el proceso penal contra eso, no es su tema. ¿Y qué se hace entonces? Porque no lo hemos logrado. Miren, ¿qué pasa? Sistema acusatorio y sistema mixto. Hacen el protocolo de Estambul, las comisiones de derechos humanos emiten recomendaciones de tortura. ¿Cómo se integran? Como indicios. Una prueba más. Una prueba que se va a valorar hasta la sentencia, además. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resolvemos? Claro, ese es un primer paso. Y para efectos del proceso, ¿qué consecuencia tiene eso? Si hay pruebas de que hubo tortura para obtener esa declaración, pues no se le otorga ningún valor jurídico. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? O sea, el tema de la tortura no solo es la tortura en sí, que ya constituye pues un delito, sino lo que se obtiene vía la tortura. Entonces, vía la tortura obtuvimos esto, pues lo sentimos mucho, pero ¿hubo tortura? ¿Está probada? ¿Sabe qué? Ahora, sí es muy complicado probarlo en el proceso. O sea, digamos, es muy difícil procesalmente hacerlo. Pero pues hay que ser creativos, ¿no? Porque, adelante. Como parte de unos indicadores que se han desarrollado en conjunto o más bien con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nosotros en Tamaulipas lo que se hizo fue en la plantilla que el sistema les arroja a los jueces, ahí les preguntan
la persona, esos son los del Distrito Federal, pero nosotros también Pero se basaron en eso. No, nosotros desarrollamos nuestro propio… Con la oficina del alto sí, comisionado. Sí. en la metodología de la oficina del alto comisionado. Entonces, lo que nosotros tenemos desarrollado es, ahorita estamos midiendo también el error judicial, pero precisamente es en una plantilla donde lo que hacemos es preguntarle y que el juez le pregunta en específico si él presenta golpes o si lo fueron torturando. Entonces es en la declaración preparatoria y ahí se queda en el sistema, en la base de datos si presenta, bueno, si los presenta así muy obvios, pues obviamente ya no le pregunta, ¿verdad? Pero se sobreentiende, pero también le pregunta si lo golpearon, si le leyeron los derechos y es parte de lo que, si habla español, si está entendiendo, de lo que se está llenando en los sistemas como bases de datos. Eso es en la parte del sistema tradicional porque no tenemos todavía ningún caso que haya llegado hasta el juicio. Claro. Todos han estado en conciliación acá en la Procuraduría, pero en el tribunal es lo que se ha hecho y claro, precisamente es parte de lo que no, y son un muy buen implementa. ejemplo de lo que están haciendo en Tamaulipas. He visto esas indicadoras y además sí son más que estos del DF, entonces como que sí. Adelante, por favor. Bueno, yo considero que en las cuestiones de la tortura existen dos vertientes, una que tiene que ver con el debido proceso penal. En el proceso, bueno, como ya lo mencionaron, pues sí se deben de no tomar en consideración esas pruebas que se obtuvieron en base a la tortura y todas aquellas consecuencias jurídicas que tengan que ver con la tortura. Pero también, independientemente de eso, y con base a los parámetros internacionales en materia de la tortura, considero que fue una violación a los derechos humanos y se debe de abrir una etapa de investigación independiente y la cual también tiene que seguir todos los procedimientos de sanción y hasta que no se encuentre el responsable en ese momento. Bueno, primero obviamente bajo los procedimientos que deben de ser, se debe de investigar y se debe de probar que haya existido la tortura y si existió, se debe de sancionar a los responsables para que sea un ejemplo y no exista la repetición de la violación de ese derecho humano. Totalmente de acuerdo, además, ante la denuncia de tortura, o sea, la carga es del Estado, muy, muy importante en este tema, entonces hay que abrir ese proceso y sí lo tiene, o sea, el juez tiene que mandar a hacerlo. Pero lo otro es la consecuencia para el proceso y eso es donde nos cuesta mucho más trabajo ver qué hacemos ahí. No lo hemos podido definir desafortunadamente. Sí les recomiendo de verdad que vean este documental. No, quizá no todo, finalmente, o sea, obviamente está toda la parte política de la defensa, ¿no? Porque es un material de divulgación, pero vean ahí por el minuto 12, porque vean la audiencia, es la audiencia de Chihuahua y vean si eso es lo que necesitamos en nuestro sistema de justicia. Un juez o una juez que dice, no, eso a mí no me compete. ¿Cómo que no? Perdón, pero ¿cómo que no? Sí, es un tema muy interesante esto de la tortura. Yo lo analizaría de la siguiente forma. Si un juez tiene conocimiento de que el imputado fue objeto de tortura y se lo está externando, debe tomar todas aquellas medidas que resulten pertinentes. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo primero, toda autoridad, y en este caso en particular la autoridad judicial, tiene que tomar todas esas medidas para respetar, para proteger, para garantizar, para reparar todas aquellas violaciones que se cometan a los derechos humanos de las personas. Entonces, en el ámbito de su competencia, el juez sí puede dar inicio incluso a la investigación respectiva, porque eso le compete, por un lado. Si estamos hablando del sistema acusatorio, los datos que se tengan en ese momento, como datos de prueba, finalmente no van a tener consecuencia hasta en tanto no se produzca la prueba ante el plenario o tribunal oral, que sería ese el que tendría el juez, ya está en su potestad, otorgarle el peso probatorio que le corresponde. Porque de otra manera, una declaración obtenida mediante la tortura, estaríamos hablando de una prueba ilícita finalmente, y no tendría valor al momento de dictar sentencia.
Totalmente de acuerdo. El punto es que es hasta la sentencia, ¿no? Entonces es como bien complicado porque, o sea, antes de eso tenemos una serie de pasos dentro del proceso que también, no sé, en la vinculación, por ejemplo, también hay medios de prueba, Sí, por etcétera. O supuesto. sea, es bien difícil, yo creo, y sobre todo, por ejemplo, ya si obtuvieron una confesión, digo, a lo mejor esa es la parte fácil, ¿no? Decir, pues esta confesión no cuenta, pero y mientras tanto, ¿no? Porque el problema es que también con el tema del sistema acusatorio hay inmediatez, no en el sentido del principio, sino que realmente control, vinculación, medida cautelar, bueno, antes la formulación, etcétera. Entonces, o sea, ¿en qué momento vamos a probar la tortura dentro de todo eso? ¿No? Ese es el tema, o sea, se los dejo para su reflexión también, porque creo que es un tema muy pendiente en nuestro sistema y no encontramos la manera adecuada de resolverlo, y creo que hay que resolverlo de alguna forma, ¿no? Hay que, sobre todo, generar consecuencias. Creo que eso es fundamental en el caso de tortura, ¿no? Es que no, como que no me agarró lo puedo buscar si quieren ahorita en lo que ponemos el caso, pero ¿sí lo quieren? Si no, lo publicamos en la plataforma. Nos manda la liga. Yo les mando la liga y Publicamos en la plataforma. sí. Y finalmente, antes, muy rápido, porque yo creo que esto lo han visto alrededor de todo su curso, es este tema de la resolución de la Corte, ¿no? En particular la contradicción de tesis 293 del 2011, que nos dice, pues ahora que tenemos que hacer, pues muchas cosas, ¿no? Hay una relación de jerarquía entre derechos humanos, dice la Corte que no, herramientas armonizadoras, interpretación conforme, principio pro persona, hay una ampliación del catálogo constitucional de derechos. Independientemente de su fuente, los derechos humanos son constitucionales. Restricciones constitucionales prevalecen sobre derechos convencionales, debido a una interpretación sistemática, dice la Corte, ¿no? Que incluye el nuevo parámetro, dicen ellos, y lo pongo entre comillas porque así está en la resolución, normas de derechos humanos. Yo impongo ahí restricciones, porque las restricciones nos van a dar el parámetro de qué normas, ¿no? La jurisprudencia de la Corte es obligatoria, a diferencia de lo que dijeron en el famoso expediente Varios, ahora sí es obligatoria. Y luego, ya nada más, ahí nos quedamos. O sea, Constitución, derechos humanos de tratados internacionales, no derechos de tratados de derechos humanos, sino derechos de tratados internacionales. De acuerdo. Jurisprudencia de la Corte Interamericana, eso dice expresamente. ¿Y lo demás? ¿Nos falta algo ahí? Las observaciones generales. Resoluciones de comités. Soft law, que es como este derecho blando que mencionaban acá, que son las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, etcétera, las de la CEDAW, las del comité de, exacto. ¿Y eso no? ¿O cómo? El siguiente video que les voy a pasar, quizá, o vemos el caso práctico, para no soplarles la respuesta. Bueno, el video, que es lo que les decía que es en materia comparada, también tiene ahí por dos cosas, y si alguien descubre una cosa que no debe estar ahí, le regalo un libro. Pero, porque este sí me enojó mucho que estuviera en la primera edición, ¿no? Pero es de un juez colombiano, ¿no? Colombia tiene un sistema muy consolidado de derecho, de control difuso de la convencionalidad. Lo hacen desde el 91, para que me entiendan. Entonces saben perfectamente que se entiende por esto. Y en 6 minutos, este juez nos dice qué hacen ellos, ¿no? Quizá eso nos dé un poco de luz sobre lo que nosotros también vamos a tener que hacer. Me parece además que es muy didáctico, pero eso ya ustedes lo pueden buscar, ¿no? Se los paso. Y el día de hoy vamos a plantear el control de convencionalidad, que en mi país se denominaría análisis de bloque de constitucionalidad. Y nos hemos planteado varias preguntas. ¿Pueden utilizarse los antecedentes sexuales de una víctima en un caso de violación?
cómo se contabiliza o cómo se analiza la privación y la presentación de una persona cuando ha sido capturada para su control de detención. ¿Cuál es el plazo razonable que puede durar una prisión preventiva? Hay un núcleo duro del bloque de constitucionalidad. Ese núcleo duro del bloque de constitucionalidad está conformado primero por los propios artículos de la Constitución, segundo, por el preámbulo de la Constitución y tercero, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución colombiana, el núcleo intangible de los derechos humanos en Colombia está conformado por tratados internacionales ratificados por Colombia que versan sobre derechos humanos y cuya supresión no puede darse ni siquiera en estados de excepción. Y ahí vendría una pregunta: ¿cuáles son esos derechos que no pueden ser suprimidos ni siquiera en estados de excepción? ¿El derecho a la locomoción puede ser restringido en estados de excepción? Claro, por eso existen los estados de toque de queda, conmoción interior, donde las personas dicen, aquí no se va a mover nadie, hoy no vamos a permitir que nadie se mueva por razones asociadas con el orden público. Entonces, hay derechos que sí pueden restringirse. Los que no se pueden restringir, por ejemplo, el habeas corpus, esos son parte de ese núcleo duro. ¿Dónde está eso? Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay unos derechos que definitivamente bajo ninguna circunstancia se pueden suprimir. Otros instrumentos que reconozcan derechos humanos, por ejemplo, los instrumentos que reconocen los derechos del niño, los instrumentos que regulen el derecho internacional humanitario, los instrumentos derivados de la OIT, pueden ser parte del bloque de constitucionalidad algunos instrumentos relacionados con, por ejemplo, las recomendaciones de la OIT, las sentencias de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, las recomendaciones hechas por organismos de supervisión y control de derechos humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana, las recomendaciones de del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Siendo muy laxos con el concepto de bloque de constitucionalidad, puede entenderse como parte de él las leyes estatutarias. En Colombia las leyes estatutarias desarrollan los derechos fundamentales. Que si una ley desarrolla un derecho fundamental, pues esta ley debe estar por encima de las otras leyes. Las opiniones de expertos internacionales, la opinión del relator, la opinión del especialista de Naciones Unidas y finalmente los instrumentos del soft law, derecho blando, derecho suave, derecho dúctil, casi todas las que se llaman declaraciones, principios, reglas, la declaración, por ejemplo, los principios para los menores de edad privados de la libertad, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de Tokio, son instrumentos que hacen parte del soft law porque no son instrumentos que surgen de un tratado, sino que son más bien el desarrollo de un tratado y de él se derivan unas obligaciones programáticas para los estados. Nosotros tenemos en Colombia dos formas de analizar el control de convencionalidad. Para la doctrina se denominan control de convencionalidad concentrado y difuso. Tenemos una Corte Constitucional que hace el análisis de la constitucionalidad de las leyes. Cualquier ciudadano puede presentar una demanda para decir, venga, esa ley contraría la Convención de los Derechos Humanos o algún otro instrumento. Y hay un control difuso que lo ejercemos todos, absolutamente todos los jueces de la República. Si un juez advierte que una norma que no haya sido analizada por la Corte Constitucional, que una norma contraría algún instrumento del bloque de constitucionalidad, puede dejar de aplicar. Dadas unas ciertas circunstancias, una situación fáctica puede conducir a un hecho inconstitucional. ¿Se pueden utilizar los antecedentes sexuales de la víctima para un juicio? Es que usted, hombre, tuvo tantas mujeres en su vida. Es que usted, señorita, una de la vida galante. Los antecedentes sexuales de la víctima no son el objeto de la controversia. El objeto de la controversia sí fue ese día agredida sexualmente o no. ¿De dónde surgió eso? Reglas 70 y 71 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. Y a partir de ahí sale la sentencia de la Corte Constitucional y después se positiviza en una ley. Un tema muy bonito, la legalización de captura. Que toda persona privada de la libertad, toda persona capturada, desde el mismo momento en que es capturada, tiene máximo 36 horas para ser llevada ante un juez. Y la pregunta era, ¿y qué se entiende por ser llevada ante un juez? La llevo y la dejo en la entrada del Palacio de Justicia, vea, ahí les queda. No, venga, se lo amarro aquí en un poste. No, lo que
concluyó la Corte Constitucional Colombiana a partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es que la persona debe ser presentada ante el juez. El juez tiene que ver al procesado y preguntársele sobre sus garantías, si no ha sido maltratado, si se le ha permitido hablar con un abogado, si ha tenido derecho a la defensa, en fin. A partir de los instrumentos internacionales, la Corte Suprema esta vez dijo no, la inmediación no es un principio contenido en ningún instrumento internacional. El uso de la fuerza, es que el policía cuando me estaba capturando me pegó, me dio un golpe. Pues sí, era necesario para que usted pudiera ser capturado, porque usted no se iba, ay señor, déjese capturar, ¿usted se puede dejar capturar, por favor? Entonces, el uso de la fuerza está legitimado a partir de los principios de La Habana, del año 79. Los instrumentos internacionales han permeado muchísimo el sistema procesal penal y todos los jueces de la República, siempre que estamos frente a un caso, debemos pensar, ¿es posible que este acto en particular se lleve por delante de nuestra Constitución? Y siempre bajo el entendido que nuestra Constitución, la de 1991, no solamente son esas paginitas que están ahí, sino que puede ser algo mucho más grande que eso. Porque no solamente están vinculados los derechos de los colombianos cuando se realiza un procedimiento, son los derechos de toda la humanidad. ¿Cómo ven? Está complicado, ¿no? No es una tarea fácil, así que todos los que no hacemos su trabajo sentimos empatía por ustedes, porque además siempre nos quejamos, ¿no? Los que estamos fuera. Y porque además es un hecho y es perfectamente entendible que los jueces y las jueces de este país reciben toda la atención mediática, no el Ministerio Público, los jueces, las jueces. Entonces, les puse este video porque al final les aclaro algo, cuando él habla de principio de inmediación, uso de la fuerza, también está diciendo para qué sirve también, o sea, también sirve para decir que no, O sea, el control de convencionalidad o ahora este parámetro, etcétera, que tenemos, también sirve para eso. Por ejemplo, mencionábamos todo este caso de tortura. El tema de los golpes puede provenir de un uso legítimo de la fuerza, porque las personas se pueden resistir. Entonces, sí hay que preguntarles, hay que ver los partes de las policías, etcétera. Es todo un tema, pero puede haber un uso de la fuerza legítima. Entonces, este video va a estar próximamente, como les digo, apenas pasó una primera edición en el portal de mi organización, que también les voy a dar los datos. Vamos a hacer como un canal de YouTube para ir pasando esta serie de material didáctico y yo se los puedo compartir a través de los organizadores con mucho gusto cuando esté listo, que va a ser más o menos a final de mes. Si se dan cuenta, hay que saber conocer todo. O sea, antes de hacer control difuso, como le llamemos, hay que saber, hay que conocer todos esos. Yo estudié hace 10 años la carrera, en realidad la terminé, y yo nunca llevé una materia de derechos humanos. No sé si alguien aquí más joven que yo ya la llevó, pero yo creo que en general lo que llevamos fue amparo y garantías, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces, hablar de tratados internacionales, si acaso hablábamos de alguno, era en derecho internacional público, ¿no? Esto es muy difícil para nosotros. O sea, imagínense que ellos llevan 20 años y nosotros estamos empezando. Probablemente nos lleve esos mismos 20 años consolidar el control de convencionalidad y sobre todo en materia penal va a ser muy difícil. Tenemos un reto muy fuerte, en particular ya con el sistema acusatorio. Justamente como todo pasa tan rápido, ¿no? Hay algo que no está respondiendo y es un pendiente muy grande en el sistema de justicia penal, ya con los sistemas reformados, que es el amparo. Las fases previas al juicio son muy rápidas, lo que decíamos, la audiencia inicial. En la audiencia inicial, así, si hay una persona detenida o no, igual se empieza o con el control de detención o con la formulación de imputación y enseguida se lleva a cabo todo. Vinculación, que no es cierto que pasan las 72 horas. Si la persona quiere, pasan y duplican el término, pero la verdad es que no pasa tanto, ¿no? Dicen de una vez, vinculación ahorita, en esta audiencia, o sea, después, en ese lapso de después de las 48 horas de detención.
Y luego viene la medida cautelar, etcétera. Medida cautelar que puede ser prisión preventiva. ¿Saben cuántas impugnaciones a la prisión preventiva hay en esta fase? Nada. O sea, ¿cómo vamos a saber si fue una decisión idónea, si fue una decisión fundada en fines legítimos, etcétera? O sea, ¿cómo vamos a llegar a discutir esos temas si el control de convencionalidad luego se vuelve constitucional, etcétera? Pues está muy bien, pero ahí en el momento, ¿por qué no se litigan? Porque los plazos son tan cortos que el amparo no lo resuelve en ese. Entonces nadie quiere litigarlo. Nadie. Estas decisiones previas al juicio oral no se están litigando. Entonces están dejando pasar muchas cosas porque la justicia de amparo no está respondiendo a estos mismos tiempos, desafortunadamente. Y es algo que hay que atender desde donde se tenga que atender, ¿no? Pero hay que responder. Muchas decisiones tampoco están entendiendo el sistema acusatorio. Decisiones que dicen, no, a mí tráeme el proceso por escrito, ¿no? Hay por ahí ya unas contradicciones que están, no, pues está bien, dame el video, está bien, ese, para todos los efectos, ese es el expediente, ¿no? La audiencia, ¿no? Entre comillas, el expediente. Es un proceso, o sea, desarrollar toda una jurisprudencia alrededor de el proceso penal acusatorio nos va a llevar mucho tiempo. Y nos va a llevar mucho tiempo también porque tenemos una serie de restricciones muy específicas en el caso y que tiene que ver con esta decisión de la Corte que para el proceso penal son fundamentales. Arraigo, prisión preventiva oficiosa. Sobre el arraigo me parece que alguien preguntaba, que fue una de las preguntas que ya no alcancé a contestar, ¿qué pasaba con eso? ¿No? El arraigo es, o sea, a ver, lo voy a decir desde el punto de vista del proceso penal y del debido proceso. Es una figura impresentable. ¿Por qué? ¿Por qué me van a detener para investigarme? Y hasta 80 días, ¿eh? Hay estados, y no es cierto que hay estados que tienen lo mismo. Nadie tiene hasta 80 días, créanme que no, nadie. Hay estados que tienen medidas parecidas, es cierto, o sea, países. Pero, ¿qué hacen? Denuncian sus obligaciones internacionales por lo que hace eso. Y cada año mandan una cartita para decir, no estoy cumpliendo con estas normas internacionales. Nosotros no importa, ¿no? Es una medida aparentemente efectiva, que el argumento de efectividad suele utilizarse mucho para establecer medidas de este carácter. ¿Qué dijo la Corte? Hasta donde yo sé, y ustedes me pueden corregir, uno, lo que hizo fue, para empezar, determinar que los estados no tienen competencia para legislar sobre arraigo en materia de delincuencia organizada, ¿cierto? Creo que eso era bastante claro en la Constitución, por un lado. El tema es que teníamos el transitorio, ¿no? El 11 de la reforma de 2008, que decía que podía prevalecer el arraigo domiciliario por delitos graves, pero es una disposición muy ambigua. Ahora, ojo, es transitoria, ¿eh? ¿Qué empezó a pasar? Que estados mantenían la regulación. Una cosa es el arraigo domiciliario como medida cautelar, donde ya hay un proceso penal, ya se presentó la persona ante el juez, ya se discutió esa medida cautelar, y otra cosa es que se aplique antes de. Ahora en el Distrito Federal tenemos esto que le llaman la detención con control judicial. Además hay un acuerdo de la Procuraduría que dice, ya no nos llamamos centro de arraigo. El centro de arraigo se llama ahora Centro de Detención con Control Judicial. Entonces ya con eso arreglamos la situación. ¿Qué opinan de eso, de hecho? Ese es uno de los casos que yo traía, ¿no? Tenemos una persona, ¿no? A ver, se los pongo. A ver si... ¿dónde quedó? Son casos... es un caso... Pensemos... Ay, es que con esto de que se hace la pantalla chiquita... Bueno, hipotéticamente, ahí está el caso, ¿no?
La idea es esta. Pensemos que hay una persona que hace una denuncia por secuestro express, ¿no? Da ciertos datos de identificación y el Ministerio Público, en lo que integra, para efectos del DF, la averiguación previa, solicita a un juez que le conceda esta detención. ¿Qué formas de detención están legitimadas constitucionalmente hacia una persona? Orden de aprehensión, ¿qué más? Comparecencia, caso urgente, bueno, tenemos el arraigo federal, ¿no? ¿Qué es esto de la detención con control judicial? ¿Es flagrancia? No. ¿Es caso urgente? Pues mejor litigarlo por caso urgente, ¿no? 48 horas, ¿no? Esto no es. Arraigo, pues ya dijeron que no pueden. ¿Hubo orden de aprehensión? No, pues todavía no investigamos. ¿Qué es? O sea, un juez en este momento le presentan una solicitud de control, de detención con control judicial, podría hacer una integración de normas y decidir, no te la doy, con todo lo que ya vimos. O ya, pues ahí está en la ley, aprovechemos. ¿Qué harían ustedes? La verdad, o sea, sí, honestamente. No nos vamos a enojar. O lo dejamos que llegue a la corte, total, pues al final del día, pues sí va a llegar, ¿no? Un día. O quién sabe, porque luego con es un acto consumado y todas esas cosas, ya pasaron los 5 días, los 10 días, no hay recurso efectivo, con el arraigo lo mismo, no hay recurso efectivo, salvo que un juez diga, no te lo concedo, ¿no? Pero en estas detenciones no hay recurso efectivo. Se nos van en 5 días, 10 días, máximo. ¿Lo concedemos o no lo concedemos? ¿Qué herramientas tenemos a la mano como jueces? ¿No? Es un tema, ¿no? En específico, este tema, aquí en el Distrito Federal, yo creo que hasta está fácil. O sea, no reúnen lo mínimo, lo que debe decir una detención, lo que debe reunir una detención de una persona. Y creo que hay muchas herramientas para eso, pero yo no soy juez y no estoy segura cómo lo harían. Solo en mi mente, de criticona, ¿no? Entonces digo, yo creo que está muy mal. No, pero hay que argumentarlo. O sea, estas nuevas herramientas que tenemos a la mano requieren mucha argumentación, mucha. La fundamentación y motivación es todo esto. La fundamentación y motivación se mantiene, pero es todo esto. Entonces, ¿cómo le hacemos? El otro caso práctico que les decía, y es medio le sopló el juez colombiano. Estamos en un caso, pensemos sistema acusatorio en el momento de la vinculación a proceso, y entonces aquí sí la defensa dice, oiga, yo solicito la duplicación del plazo, quiero reunir algunos medios de prueba. Es un caso de abuso sexual. El juez obviamente lo concede y regresan a la audiencia. La defensa, como medios de prueba, empieza a presentar testimonios de amigos de la víctima que dicen, era una mujer de, entre comillas, cascos ligeros, fiestera, ya la conocíamos, además ya sabemos que perdió su virginidad como a los 17 y desde ahí le dio rienda suelta a la fiesta. Y entonces el ministerio dice, objeción, usted no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Qué diría el Ministerio Público?
o los ministerios públicos están excluidos del control de convención, o de, digamos, es un control de convencionalidad. Pues obviamente no. También pueden integrar todo esto. Como jueces, ¿cómo resolverían la objeción? ¿Qué otro? Que nada. Una cosa es que ella tenga una conducta moralmente por la sociedad no aprobada, ¿no? Pero a fin de cuentas ella tiene el derecho de decidir con quién se mete y con quién no. El que se meta con muchas personas no quiere decir que ella tiene la obligación de meterse con todos. No, y es todo un tema porque además, como dicen, estamos juzgando estos hechos. Ojo, estamos en la fase de vinculación donde además se bajó el estándar muchísimo para el Ministerio Público. Dice, que tenga datos de prueba. No, así, como algo bien poquito, ¿no? Y con eso vinculamos. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba va aumentando conforme avanza el proceso. Entonces, esto pasó, Esto es un caso real en sistema acusatorio en el estado de Guanajuato. Si ustedes recuerdan, hay un caso muy sonado también en los medios, obviamente, que fue el caso de Lucero, y lo digo porque así estuvo en los medios, y además ella también hizo tuvo una posición pública muy clara sobre su caso, o sea, intencionalmente ella misma se puso en el ojo público como una estrategia también, ¿no? Pero lo que pasó en una audiencia es que justamente la defensa estaba dando esta serie de argumentos y mencionando los antecedentes sexuales de la víctima y lo dejaron pasar. Nadie hizo nada. Entonces, ¿eso es relevante para nuestro caso? Los hechos son estos. Hay que ver, hay que probarlos, ¿no? La carga de la prueba ahí sigue. Pero hay cosas que no son relevantes para el caso y este es un caso particular donde podemos jalar también muchas decisiones, mucha jurisprudencia, muchos tratados internacionales que tienen que ver con cuestiones de no discriminación hacia las mujeres, tanto regionales como universales. Entonces todo eso hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que conocer las decisiones de todos estos comités, tribunales internacionales, etcétera, la Corte Penal Internacional, etcétera. Eso es muy importante. ¿Okay? Y finalmente teníamos otro caso que es de prisión preventiva. Prisión preventiva nos han cambiado la jugada muchas veces. Primero empezamos con el sistema acusatorio en los estados precursores, pioneros, Chihuahua, Oaxaca, donde no se consideraba, no había catálogo de delitos graves. Esto es prereforma de 2008. Por diversas cuestiones, Chihuahua empezó a generar un catálogo de unos 10 delitos al inicio, más o menos, y Oaxaca no. Entonces eran dos estados con sus respectivos sistemas procesales basados en un código acusatorio, son un sistema acusatorio, y viene la reforma de 2008, y entonces dicen, los que sí saben, que no soy yo, que es la reforma que nació con la contrarreforma, ¿no? No solo con esta serie de medidas extraordinarias del arraigo, de la extinción de dominio, etcétera, no, la prisión preventiva oficiosa. Críticas que se emitieron sobre esto es, uno, un atentado a la división de poderes. O sea, le estamos ordenando al juez que dicte una resolución, así nada más, ¿no? O sea, la gravedad del delito es lo que cuenta para dictar la prisión preventiva. ¿Qué nos dice todo el sistema interamericano? Por ejemplo, solo el sistema interamericano. Y bueno, el universal que también recoge la observación 32 en el caso del Comité de Derechos Humanos. La gravedad no es un elemento, no es un fin legítimo de suyo y solo, o sea, digamos individualmente, para dictar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, igual que todas las medidas cautelares del proceso, tienen fines procesales y los fines legítimos de las medidas cautelares en general, incluyendo la presunción de inocencia, son atender al riesgo de fuga y la obstaculización del proceso. Nosotros agregamos varias cosas. Por ejemplo,
contrarrestar los riesgos hacia la víctima, hacia la sociedad, que los códigos de los estados con reforma lo recogieron así. Es muy criticado a nivel regional porque dicen, bueno, hay formas de proteger a la víctima sin tener que considerar este riesgo dentro de la medida cautelar. Yo creo que no es tan malo en nuestro sistema, no ha funcionado tan mal porque finalmente sí existen esas medidas de protección, funcionen o no, esa es otra cosa, la práctica contra el papel. Y finalmente sí hay otros sistemas que dicen, bueno, parte de decirle de lo que va a indicarle al juez, al imputado, si le dicta una medida en libertad es no se acerque a la víctima. Y eso es contrarrestar ese riesgo, de alguna manera. Otra cosa es lograrlo en la práctica. Ojo, también eso es muy difícil con las medidas cautelares. Entonces, ahora viene el Código Nacional Procesal y nos vuelven a cambiar un poquito la jugada. Porque el Código Nacional ahora nos dice, sí, hay prisión preventiva oficiosa, pero si el Ministerio Público lo decide y tiene una orden firmada por su superior, por el procurador creo que dice, entonces puede no solicitar la prisión preventiva en casos de delitos del catálogo constitucional. ¿Alguien me dice cuál es el problema con esta disposición? ¿O no vemos problema? ¿Es más garantista que la Constitución? ¿Aumenta garantías? ¿Qué certeza puede tener realmente el imputado? Claro. De que puede hacer valer ese derecho, porque si va a quedar al arbitrio del procurador. Y finalmente depende de un trámite burocrático, ¿no? Sí. Pues primero seguro habrá que pasarle un oficio al procurador a ver si lo autoriza, y en lo que le pasaron el oficio ya la audiencia pasó. ¿Y no es una manera de inhabilitar el elemento de gravedad? Lo que pasa, el elemento de gravedad sí está previsto en los códigos, en el nacional, en los locales hasta ahora vigentes, como un elemento que se tiene que estudiar como factor de riesgo dentro del riesgo procesal de fuga. ¿Cuál es la justificación para que el procurador pueda, en su momento, dejar sin efecto la... Es una decisión política. O sea, efectivamente, tienen toda la razón, y el procurador podría fundarlo en no hay riesgo procesal, lo que quieran, pero es un trámite burocrático, y ¿por qué sujetarlo a la discrecionalidad del Ministerio Público? Entonces, perdón, pero el Ministerio Público lo que tiene que probar es la necesidad de cautela, esa es su labor en el tema de medidas cautelares. Entonces, porque además, o sea, le estamos dotando de estas facultades como muy extrañas, ¿no? Que además... honestamente, lo que hacen es interferir en una labor que debe ser judicial, jurisdiccional, y es el juez o la juez quien debe determinar si con la información que le dan las partes, en particular el Ministerio Público, va a dictar una medida cautelar en libertad o no, o la prisión preventiva. Entonces, son esta serie de cuestiones que nos están... O sea, esto parece, y en términos de los promotores del Código Nacional, como algo que se está, digamos, se ufanan de, somos más garantistas, pues, sí, más o menos, ¿no? Hay otras disposiciones del Código y no quiero dejarlo de mencionar porque creo que es importante también considerarlas, por lo menos reflexionarlas. Una en particular, hay cosas que se regresaron. Los códigos de los estados habían tenido avances importantes, por ejemplo, en el tema de evitar las declaraciones ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tenía un sentido. Y tenía sentido porque sabíamos que era un incentivo para la tortura. Y ahora se devuelve al Código Nacional. O sea, todos los códigos acusatorios que están vigentes, que ya existían, no lo permitían ya, por lo menos no solo en el Ministerio Público. Cualquier declaración tiene que ser ante el juez, ante el defensor. Era quitar ese incentivo, y este código devuelve eso.
Entonces hay que reflexionarlo, porque sí le deja otra vez esa facultad al Ministerio Público, le deja otra vez la facultad, aunque esto sí algunos códigos, en particular el de Morelos lo mantiene, de por ejemplo determinar la medida cautelar en la fase de investigación, prejudicialización del caso, y eso también se entendía antes como un incentivo para la corrupción, porque pues no podemos como negociar, ¿no? Eso decían quienes promovieron que se quitara de los códigos, es decir, hay cosas que quizá nos parecen razonables o no, si lo vemos aislado y si no sabemos nuestro propio contexto, podemos decir, bueno, pero ¿por qué no se permite la declaración ante el Ministerio Público, no? Pero lo que pasa es que tenemos una historia en eso. Entonces, muchas normas tienen su razón de ser en eso, igual que la norma que se interpretó tan estrictamente de que los jueces no pueden conocer nada, ¿no?, antes de la audiencia para no prejuzgar. Es decir, son cosas que estamos tratando de contrarrestar, yéndonos si quieren al lado contrario de lo que conocemos, ¿no?, pero que finalmente tienen que ver con el debido proceso y que, aunque parezcan no tan razonables, sí nuestro contexto nos ha obligado a emitir este tipo de reformas que pueden ser como muy extremas en algunos casos, pero que no nos olvidemos que pues, lo que está en juego siempre son los derechos de las personas. Ya se nos acabó el tiempo. Así que no sé si tienen ya para terminar alguna duda, alguna pregunta. Mi correo electrónico está en la presentación. Si no tuvieran oportunidad de anotarlo, pues se los pongo otra vez. Estoy a su disposición. Yo sé que el taller pues ya está o su curso ya está por concluir, pero yo estoy a su disposición para cualquier duda, aclaración. Y si tienen alguna otra observación, pregunta, reclamo, también los recibo, les doy trámite y luego les respondo por escrito. Así que el dominio de mi correo también es una página del portal de internet de mi organización. Ahí pueden encontrar material de referencia, tenemos un blog, a fin de mes vamos a renovarlo y va a ser un nuevo sitio, entonces ya vamos a poder subir estos videos que son los primeros que los ven en público, ¿no? Así que bueno, quizá les sirvan algunos materiales. Somos una organización de sociedad civil, así que los estamos observando, pero no se espanten. Así que bueno, pues yo estoy para servirles. Me dio mucho gusto conocerlos y bueno, espero que la fase de retroalimentación también les haya sido de utilidad en línea. Si tienen una contrarretroalimentación, pues me lo pueden mandar a mi correo y podemos seguir la discusión. Me va a dar mucho gusto. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, muchas gracias. Les pedimos su apoyo, no se vayan, estamos circulando un pequeño cuestionario de percepción respecto del taller y básicamente para efectos del proyecto del curso como tal, algo parecido a la encuesta que estuvimos realizando a finales del año pasado. El video de la sesión estará disponible tal vez la próxima semana, para igual compañeros que no pudieron asistir, que ustedes sepan que se habían inscrito, no pudieron asistir por alguna razón, darles conocimiento que va a estar disponible. Le estaremos comunicando también a través de la plataforma, como de costumbre, la actividad final, que es la mesa de debate, y al igual pues ya es prácticamente el cierre del curso y mantendremos la comunicación a través de la plataforma. La plataforma va a permanecer abierta, tenemos estimado hasta el mes de septiembre, para que quienes tengan tareas pendientes, trabajos, haya oportunidad de ponerse al corriente. Y pues, seguimos a sus órdenes en los correos que siempre nos contactan en AMIG. Muchas gracias. Lo que hizo el juez es el ejercicio que yo quería que ustedes
comentarles qué ordenamientos, qué institutos internacionales, más allá de los tratados, podemos utilizar como herramientas de aplicación, de interpretación, de integración en el trabajo jurisdiccional. Entonces, guárdense su lista porque les va a servir. Gracias.